Eh, bueno, buenos días, bendiciones a todos. Hoy seguimos, como nos dijo nuestra hermanita Lenis, con la enseñanza de la carta de Santiago. Y bueno, vamos a comenzar enseguida. Sí, el autor de esta carta es Santiago. Si vamos a griego, su nombre era Iacobos. En el Nuevo Testamento se aparecen varios Jacobos, ¿sí? Pero, como se nos ha dicho, en todo el transcurso de estas enseñanzas, el autor de esta carta es el hermano de Jesús. Vemos entonces que Santiago, ya contextualizando como tal la carta, dirige toda esta carta a los creyentes, ¿sí? A los creyentes de la dispersión. Bien nos habla el pastor la enseñanza pasada, que a las 12 tribus dispersas. Indudablemente es una carta también para todos nosotros, para los creyentes de aquella época y para los creyentes en toda época. Santiago, el hermano de Jesús, se hizo cargo de la iglesia de Jerusalén cuando Pedro fue predicando, plantando iglesias. Él se quedó a cargo pues de esta iglesia en Jerusalén, y es una iglesia que, como bien nos decía el pastor la enseñanza pasada, pasó por un tiempo difícil, estaba pasando por un tiempo difícil, de hambruna, de tristeza, de opresión, ¿sí? En fin, muchas dificultades. Y Santiago escribe esta carta no para enseñar nueva información teológica, por así decirlo, sino para exhortar y retar a los seguidores de Jesús en los asuntos cotidianos. Como nos enseñaba el pastor, que estuve muy pendiente de la predica pasada, de verdad fue una predica muy bella, y el pastor nos contextualizó muy bien sobre esta carta y nos mostraba esa antítesis, por así decirlo, o esa como oposición, ¿sí? Que había en esta carta, que plantea Santiago en esta carta, y era unos contrastes. Nos habla de pastor, unos contrastes en esta carta, por ejemplo, de el que soporta la prueba y el que sea ante la tentación, donde dice el pastor, el contraste entre los que hacen acepción de personas y los que no hacen este tipo de discriminaciones, los que tienen misericordia hacia el prójimo, los que tienen una fe de boca y los que viven su fe en la realidad, lo que nos hablaba Fran en las predicas pasadas, aquellos que refrenan su lengua y los que son ligeros de labios. Y, por ejemplo, lo que hoy nos concierne, ya de último, serían como esos litigios. Esos litigios nos hablaba el pastor y me gustaba bien cómo enfocaba los litigios entre los pobres y los ricos, ¿sí? Ya para plantear el tema que nos corresponde hoy. Entonces, vemos que todo lo que hemos visto en medio de estas enseñanzas y todo lo que hemos visto en esta carta está conectado y muestra esa necesidad, ¿sí? Como de ser transformado, esa necesidad de integridad en nuestras vidas. Entonces, en la primera parte del capítulo 5 vemos uno de esos temas donde se expone ese quebranto y esa necesidad de ser transformados, y que en cierta medida ya están cerrando la carta, y es el uso injusto del dinero, ¿sí? Es el tema que nos toca el día de hoy, ¿sí? Cómo usamos el dinero puede revelar un tanto de nuestro carácter y de quiénes somos realmente. Santiago nos dice, sí, que las riquezas y su uso indebido pueden manifestar una arrogancia tremenda que está arraigada en nuestro corazón. Y quiero que empecemos el tema que nos toca el día de hoy en el texto base, que está en el libro de Santiago, en el capítulo 5. Y dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Sí? Empiezo diciendo que tenemos muchos conceptos de injusticia.
y podemos llevarlo a muchos planos, ¿sí? Si bien los casos más evidentes de injusticia, ¿sí? Se refieren a la violación de las normas jurídicas, me interesa hoy reflexionar sobre la injusticia social, ¿sí? Sobre la condición de vulnerabilidad de las personas, ¿sí? Que se les impide incorporarse a la sociedad. Y vemos entonces en este texto que Santiago comienza con una denuncia muy fuerte. Dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Esto lo encontramos en el primer versículo, como lo leí anteriormente. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Sí, es una dura acusación hacia aquellos que se enriquecen a expensas del dolor de otros. Y esto es lo que condena aquí. Es una clásica acusación del Antiguo Testamento. Los profetas, si vemos en el Antiguo Testamento, los profetas acusaban a Israel y a otras naciones precisamente por eso, por enriquecerse a expensas del dolor de aquellos que eran vulnerables en su época. Y más adelante, bueno, veremos un poquito más de esto con algunos ejemplos a la luz del Antiguo Testamento. Entonces vemos que la Biblia no está en contra o no condena, o Santiago no está condenando como algo pecaminoso a aquellos que por circunstancias Dios ha permitido que tengan dinero. No, la acusación que aquí se hace es a aquellos que teniendo dinero explotan a otros o hacen mal uso del dinero. En este caso, Santiago está condenando a los ricos que amontonan riquezas injustas, abusan de sus trabajadores, llevan un estilo de vida desenfrenado y por lo tanto oprimen a las personas. Y esto es muy importante entenderlo. ¿Sí? Santiago nos está llevando un tema importante, aquellos que son vulnerables en nuestra cultura. Y esto es relevante, ya que no hay que quitarle el sentido que Santiago le quiso dar a este capítulo de esta carta, ¿sí? No podemos reducir el mensaje que quiso transmitir Santiago, un componente bastante real y cotidiano. Y por eso lo quiero traer al contexto actual, al contexto de la realidad, de la cotidianidad. Y quiero citar aquí, en este momento, un poco de la perspectiva del contexto colombiano, ¿sí? Casos, por ejemplo, como el flagelo excluyente y miserable del desplazamiento forzado que se ha vivido aquí en Colombia. Familias que han tenido que dejar sus propiedades y creo que es una realidad que ya todos lo sabemos. Como consecuencias de hechos violentos, de amenazas, personas que han tenido que dejar sus propiedades para salvar sus vidas y sí recibir poco o nada del valor de sus propiedades e irse a las ciudades, dejar su lugar de origen donde tenían su sustento y ahora verse en esa condición paupérrima de irse a la ciudad a mendigar en las calles tal vez. Entonces vemos, sí, como la sociedad colombiana, casos como la sociedad colombiana que su historia se ha vivido con sangre definitivamente y los campos se han bañado con sangre. Entonces vemos esa condición, sí, que para someter a otros al poder se ha recurrido a la sangre, se ha recurrido a la violencia, se ha recurrido a la coercitividad en el peor sentido de la palabra. Casos, por ejemplo, la explotación del trabajador que se vive diariamente. Por lo general, vemos que las víctimas son personas de estratos bajos, quienes ya sea por alta tasa de desempleo, por la necesidad de sobrevivir, por llevar el sustento a su familia, se ven obligados a aceptar labores y remuneraciones que definitivamente socavan la dignidad de las personas, ¿sí? Y vivimos en una sociedad que literalmente día a día escuchamos frases como que el vivo vive del bobo. Y con ese tipo de frases vemos definitivamente la opresión y vemos un claro ejemplo de la injusticia que se vive diariamente. ¿Sí? El afán por el beneficio personal, el irrespeto por los derechos, ¿sí? Una sociedad, como dije anteriormente, construida con sangre e injusticia, el desplazamiento forzado, el latifundismo, la valorización de la vida humana, son casos, ¿sí? Que Santiago nos plantea y que se viven diariamente en la realidad nuestra, por ejemplo, en la sociedad colombiana. Vivimos definitivamente en un mundo caído, ¿sí? En donde las personas somos egoístas y esto es una condición del ser humano. Y vemos que se acrecienta cuando se tiene autoridad, ¿sí? Cuando se tiene poder sobre el otro ser humano. Y esto es lo que produce violencia, injusticia y desigualdad. Es una actitud del
corazón humano, roto y quebrantado por el pecado, ¿sí? Vemos que cuando alguien tiene el poder, generalmente, ¿sí?, los vulnerables sufren. Cuando alguien tiene autoridad, tiene el poder sobre los demás, generalmente los vulnerables sufren. Y esto lo manifestamos por ver a las personas como objeto del cual podemos obtener algo a nuestro favor. Decía un autor que leí en estos días, que todas nuestras obras filantrópicas, es decir, las obras inspiradas en el amor de los hombres, dependen de nuestro concepto de hombre. Y esto es muy importante y hay que pensar mucho en eso, pues cuanto más alto sea el valor que le damos al ser humano, mayor será nuestro deseo de servirle. Entonces esto es muy importante. Y aquí quiero abrir una pregunta reflexiva y es, ¿cómo estamos viendo a las personas? ¿Sí? ¿Estamos viendo a las personas en el sentido de servir o de cómo servirnos de las personas? Entonces, querida iglesia, quiero que hasta aquí podamos reflexionar en esta pregunta, ¿cómo vemos a las personas? Si analizamos entonces la estructura del ser humano, vemos que no son solo almas, para que nos ocupemos solamente de su salvación eterna, ni solo cuerpos para ocuparnos simplemente de lo físico, ya sea de sus necesidades básicas de alimentación, de vestido, en fin, de vivienda, todas estas necesidades, ¿sí? Ni tampoco solo seres sociales, para que nos limitemos a asistirlo en sus problemas, ¿sí?, sociales, comunitarios. El ser humano es algo integral, ¿sí? Comprende los tres aspectos que les acabo de mencionar, porque así nos ha creado Dios, ¿sí? Si de verdad amamos a nuestro prójimo y por su valor, si deseamos servirle, nos ocuparemos de estas tres áreas que son integrales en la vida del ser humano, ¿sí? Lo físico, lo espiritual y lo social. Esto es un punto que nos tocaba Carlos en su prédica antepasada. Decía como esa coherencia, ¿sí?, entre nuestras palabras y nuestros actos, y que no nos limitemos solo a las palabras. Nos traía, pues, Carlos como un somero ejemplo de cuando alguien se acerca a nosotros y simplemente, oramos por esa persona y no trascendemos. Y quiero profundizar un poquito en esto, porque me pareció sumamente importante. Y a lo largo pues, de toda esta práctica voy a estar tocando enseñanzas pasadas, porque creo que toda la carta, como dije al principio, toda la carta de Santiago se complementa. Y este punto aquí de la injusticia no la puedo tocar sin tocar puntos de las prédicas pasadas, de las enseñanzas que se nos dio las veces pasadas. Entonces, este tema sobre la coherencia que debemos tener en nuestra vida, encontré un poema así de una chica que le escribió a una organización y quiero leerlo textualmente. El poema dice así: tuve hambre y formaron una comisión para considerar mi problema. Estuve en la cárcel y se retiraron en silencio a orar por mi libertad. Estuve desnuda y reflexionaron sobre la inmoralidad de mi aspecto. Estuve enferma y agradecieron de rodillas por su propia salud. Necesitaba un techo y me predicaron sobre el refugio del amor de Dios. Estuve en soledad y me abandonaron para ir a orar por mí. Parecen tan santos, tan cerca de Dios, pero yo todavía sufro hambre, frío y soledad. Bastante fuerte este poema. ¿Y a qué llego con esto? ¿Sí? No podemos acabar con la necesidad del mundo, pero sí somos llamados a preocuparnos y a interesarnos por aquellos que necesitan. Bien sabemos que no habrá una sociedad justa y perfecta, ¿sí?, en razón a la naturaleza caída del ser humano. Y creo que tampoco deberíamos como caer en esa utopía, ¿sí?, pero debemos volver a los principios cristianos del hombre y mujer creados a imagen de Dios, aunque caídos, porque las personas importan, porque cada hombre y mujer, niño, anciano, tiene un valor intrínseco e inalienable como ser humano. Una vez que comprendamos esto, una vez que entendamos esto, emprenderemos esa tarea de liberar al ser humano de aquellas cosas que lo deshumanicen, que no dignifiquen su esencia como ser humano. Y consideraremos que es un privilegio servir y hacer todo lo posible por humanizar la vida humana, valga la redundancia.
quiero remitirme a una enseñanza muy práctica de Jesús respecto de las riquezas, ¿sí? Está en Lucas 6:24 y dice así: ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Sí, repito, ¿qué aflicción les espera a ustedes los que son ricos? Porque su única felicidad es aquí y ahora. Sí, y no aquí no se está hablando de cualquier rico, se está hablando de aquel que ha puesto su confianza en el dinero. ¿Y porque ha puesto su confianza en el dinero? Ha redefinido su realidad en base a esto, a su deseo egoísta. Esto se ha convertido como en ese filtro de ver la realidad. Y haciendo el contraste con lo que hemos hablado de Santiago, vemos que Santiago hace una crítica también de los ricos en varios sentidos, ¿sí? Primero, aquellos que acumulan egoístamente el dinero. No, aquellos que no están pensando en nadie más que en ellos mismos, ¿sí? Soy un Dios para mí, vivo para mí, todo es para mí. Segundo, el abuso a los trabajadores. Tercero, un estilo de vida desenfrenado. No nos preocupa a los demás y sus necesidades. Como decía anteriormente y lo conecto con el primer punto, solo piensan en ellos mismos. Y por último, como cuarto punto, oprimen a las personas sin que se puedan resistir porque no tienen capacidad. Y esto lo vemos un poco en el versículo 6 de este capítulo, donde decía: habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sí, vemos una presión completa a las personas sin que tengan la capacidad, ¿sí?, de responder a esta opresión. Entonces, definitivamente vemos que esto es contrario al amor de Jesús. Y quiero ir a unos puntos importantes que pude extraer, ¿sí?, yo acá en lo personal de la enseñanza de Santiago al leer este capítulo. Y bueno, con todo lo que ya he venido diciendo, primeramente, y es que tenemos una doctrina de Dios incompleta, ¿sí? Necesitamos una doctrina de Dios más completa. Es decir, ¿o a qué quiero llevar esto? ¿Por qué digo esto? Porque solemos olvidar, ¿sí?, que al Señor le interesa la humanidad y la vida humana en todas sus facetas y en toda su complejidad. Sí, a menudo encerramos a Dios o tenemos a un Dios demasiado pequeño porque lo metemos mucho en la religión. O sea, tenemos un Dios muy religioso, ¿sí?, que parece que solo le interesa la religión en el sentido de la estructura del local, del edificio, le interesa solamente las actividades religiosas, la adoración. Y sí, o sea, no estoy negando que a Dios no le interese esto, por cierto, le interesa y muchísimo, pero en el sentido que esto se relacione con la vida humana, en el sentido que esto abarque toda la humanidad, las facetas y la complejidad de la vida humana. Sí, como segundo punto, nuestro Dios es el Dios de la creación. Y nosotros los cristianos a veces cometemos el error que cometió el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y fue concentrarse únicamente en ese Dios de pacto, en ese Dios del pacto que los había escogido entre todas las naciones por ser la nación santa que hizo pues Dios, que selló ese pacto con ellos, siendo Él su Dios y ellos su pueblo. Sí, todo este tema, vemos que no es que no sea verdad esto, porque ciertamente es una verdad. Pero yo acá atrevidamente sí diría que es una verdad a medias. Y Israel acentuó demasiado esto a tal punto que empequeñeció a Dios mismo, y asimismo olvidó a las demás naciones, despreciándolas, excluyéndolas y rechazándolas. Y en tercer lugar, quiero decir que que el Señor es el Dios de la justicia, ¿sí? Además de ser el Dios de la justificación, además de ser el Dios de la salvación, el Dios misericordioso, ¿sí? Es el Dios de la justicia. Sabemos que con esto que a Dios le interesa nuestra vida comunitaria, nuestra vida en comunidad, ¿sí? Y que nuestra vida en comunidad se caracterice por eso, por la justicia. Y aquí me quiero remitir al Salmo
146 del versículo 7 al 9. Dice así: que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Vemos completamente a un Dios de justicia, ¿sí? Y esto no significa que Dios realice, al leer este texto, que Dios realice todas estas cosas de manera conjunta o que sea una regla de tres para que Dios opere en nuestras vidas, no. Sino que esta es la clase de Dios que tenemos, un Dios justo en todos los ámbitos, ¿sí? Y bueno, volviendo pues al capítulo 5 de Santiago, la riqueza no es la riqueza en sí lo que condena. No es tal vez los lujos, por así decirlo, lo que condena, sino la fraudulenta retención de los jornales de los obreros, y esto lo vemos textualmente, cita Santiago, ¿sí? La retención de los jornales de los obreros y su violenta opresión de los mismos. Como les decía al inicio, cuando Santiago aquí censura a los ricos, les decía que nos recordaba a los profetas del Antiguo Testamento. Y es que este problema que nos plantea Santiago pasaba en esa época, sí, en ese contexto y actualmente. Pero asimismo se vio a lo largo de la historia de Israel. Y también, si leemos toda la carta de Santiago con detenimiento, vemos que este punto, sí, de la injusticia es abordado en toda la carta de Santiago, de una u otra manera, sí, no solo en este capítulo 5, sino que a lo largo de toda su carta, Santiago nos aborda de distintas maneras este tema de la injusticia. Y más adelante vamos a ver que no solamente, sí, es en cuanto a una opresión directa, sino, por ejemplo, Santiago nos hablaba de la discriminación que se hace en la iglesia, así entre el rico y el pobre, y más adelante pues lo tocaré un poquitico más para que se pueda entender. Entonces vemos, sí, que ya en el Antiguo Testamento había esta clase de problemas, ¿sí? Los profetas en el Antiguo Testamento se refirieron a este problema más extensamente, por así decirlo, más profundo que como los aborda Santiago en esta carta. Vemos que sí, lo encontramos, como dije, en toda la carta de Santiago, lo encontramos más abordado en este capítulo 5, pero no es abordado tan profundamente como nos los tocan los profetas del Antiguo Testamento, como por ejemplo Miqueas, Amós, Isaías, ¿sí? Y puede ver que son libros que denotan una fuerte desigualdad social, ¿sí? Nos muestran una nación en un contexto desigual y desfavorable profundamente, ¿sí? Nunca había leído pues tanto estos temas, estos libros que digo, sí, pero nos tocan definitivamente un contexto desigual bastante fuerte. Y quiero ir, no profundizando, pero sí para tener como ejemplo del Antiguo Testamento, sí, esto que le estoy diciendo, quiero ir un poquito a... tocarlo someramente algunos ejemplos a la luz del Antiguo Testamento de esa desigualdad social que les estoy hablando. Y vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes, sí, no de manera profunda, en Primera de Reyes, que Elías reprende al rey Acab por haber asesinado a Nabat y haberle robado el viñedo, ¿sí? Vemos también que Amós dicta sentencias contra los gobernantes de Israel porque estaban en esa época pisoteando a los pobres, a los necesitados, negaban la justicia a los oprimidos. Vemos a Jeremías que denunció al rey Joacim por valerse de trabajo forzado y construir así su palacio lujoso. Y bueno, y podemos a la luz del Antiguo Testamento tener muchos ejemplos más, ¿sí? de esa opresión, de esa desigualdad, de esa condición del ser humano, de querer favorecerse siempre a sí mismo, ¿sí? Podemos traer
muchos ejemplos más, pues vemos que la vida nacional, por así decirlo, de Israel, se vio constantemente empañada de eso, de la explotación de los pobres, de la opresión de los pobres. Y bueno, ayer que estábamos también en la prédica de los jóvenes, ¿sí? El texto del rico y el Lázaro, me quedé reflexionando en ese texto, tomándolo como lo podemos leer en el texto. Y quise como que traerlo porque reflexionaba, ¿sí? Es la historia de este hombre rico y que había un mendigo, pues que literalmente mendigaba así lo que quedaba, lo que sobraba, pues de los banquetes que hacía este rico. Y bueno, dándole aquí yo un abordaje conforme a lo que hoy estamos hablando, ¿sí? Decía yo, bueno, vemos que este rico no se le condenó por el tema netamente o por causa de su riqueza, o sea, por tener riqueza, no, sino por no haber cuidado del mendigo que estaba a su puerta. Entonces, sí, quise hacer como ese paralelo ayer que reflexionaba en este texto. Vemos ese tema, sí, que estamos hablando hoy entre la riqueza y la pobreza. Y vuelvo y reitero, como les venía diciendo y lo que quiere decir Santiago, simplemente no se está denunciando una riqueza por el simple hecho de tenerla, no, sino por el no cuidado, sí, a las personas que necesitan, por el no cuidado a las personas vulnerables. Y vemos entonces que un primer peligro de las riquezas es el orgullo, porque vemos que las riquezas hacen que las personas se vuelvan engreídas y desprecian a los demás. ¿Sí? Parece ser que se vuelven tan conscientes de su condición social, ¿sí? De lo que poseen, que se desprecia a los demás. Y aquí, bueno, quiero puntualizar en lo que les decía anteriormente, y vemos cómo Santiago en esta misma carta describe una situación en una reunión cristiana, sí, era lo que les decía anteriormente, en la que, por ejemplo, nos dice Santiago, nos plantea Santiago en el versículo que entra un rico vestido con ropas finas y se ve ese contraste, luego entra un hombre pobre, sí, sucio, por así decirlo, y vemos en este versículo que al rico se le escatima con atenciones, con el mejor lugar, con el mejor asiento, con el mejor puesto en la iglesia, mientras que al hombre pobre todo lo contrario, se hace con él todo lo contrario, que se quede de pie o a lo mejor que se siente en el suelo, ¿sí? Y vemos entonces esta discriminación que al volverse como conscientes de esa clase social, ¿sí? Y a raíz de ese orgullo se hace un desprecio, se hace una discriminación hacia los demás. Y en el segundo punto que quiero tocar, y es el segundo peligro de las riquezas, es el materialismo, ¿sí? El materialismo, y no como esa mera posesión de bienes materiales, sino por esa obsesión insana por tenerlo, ¿sí? Por tener bienes materiales, por poseer, por tener posesión. Y solo hay un paso de la riqueza al materialismo, ¿sí? Y es poner completamente nuestra confianza en ello. Y sí, muchas personas dan este paso. Por eso vemos tanta injusticia y tanta desigualdad. Y completamente como se nos muestra a lo largo de la palabra, y es que es una necedad completamente, porque vemos que en realidad en las riquezas no hay seguridad. Nos habla Pablo de unas riquezas inciertas, nos habla Lucas, se nos habla en el libro de Lucas y en el libro de Mateo, de que las riquezas literalmente, como dice el texto, la polilla la corrompe, el orín la corrompe, sí, dice la palabra. Entonces vemos que es una necesidad completamente, sí, poner nuestra confianza y nuestra seguridad netamente en la riqueza. Entonces vemos que estos son los dos principales peligros a los que se exponen los ricos: el orgullo, que es el desprecio por los pobres, como bien lo dije, sí, y esto desprende otras cosas, y es la opresión,
hacia los vulnerables, ¿sí? La desigualdad, el trato desigual completamente hacia las personas y el materialismo, el disfrutar olvidando primeramente al dador y olvidando también a las personas. Entonces, concluyo diciendo que las riquezas pueden arruinar las dos relaciones más nobles de las personas, y es olvidar a Dios y despreciar a los demás seres humanos. Vivimos en una sociedad, sí, excluyente completamente y desigualitaria, ¿sí? Y como les dije, como les he dicho a lo largo pues de esta enseñanza, no se trata de limitarnos a culpabilizar o a darle la responsabilidad a otros, o simplemente a criticar la incapacidad o la pasividad del Estado por el cumplimiento de su deber constitucional de proteger a los menos favorecidos. Leía estos días y leía a un actor, creo que es filósofo, sí, Enrique Dussel, decía que las instituciones a las cuales a veces nosotros queremos que nos respondan como que completamente este tipo de situaciones son meramente instituciones, ¿sí? Son instituciones para asegurarnos temporalmente nuestra vida. Y yo decía, wow, o sea, hasta esta gente en un contexto netamente político le dan el significado, un significado como no abstracto o absoluto a las instituciones del Estado, no, o sea, este hombre decía, son meras instituciones o simples mediaciones, sino algo como absoluto. ¿Por qué digo esto? Porque no debemos como simplemente limitarnos a dejarle la responsabilidad a otros, no, el llamado creo que está en nosotros, tenemos un llamado de amor, y a esto quiso llegar Santiago, ¿sí? Cuando veía esa opresión de los individuos hacia otros, ¿sí? Tenemos un llamado de amor y de cuidado a humanizar y a dignificar la humanidad, un llamado a una revolución, y no como hablaba en el contexto colombiano, no una revolución armada o de acciones violentas, no, es una revolución del corazón, una revolución de actitudes, una revolución de ideas, de conceptos, ¿sí? Completamente. Nuestro compromiso como iglesia y como individuos es con la justicia y con la verdad, ¿sí? No debemos negar que hay gente que padece, y esto es una realidad. Es tanto que este problema social de opresión, de desigualdad, se ha filtrado un poco en nuestra familia. Nuestro compromiso, querida iglesia, es contra todo tipo de injusticia y atropello al ser humano, creado, como les he dicho, a imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Viendo que la iglesia misma puede ser responsable, ya sea por acción o por omisión, de la desigualdad y la exclusión muchas veces en nuestra sociedad, en nuestro contexto. Entonces, creo que se debe reconocer la importancia de la dignidad de la vida humana, junto con las responsabilidades que esto conlleva. Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, y de esa manera debemos mirarlo, debemos mirar al ser humano como tal. Es una actitud un poco necia o inmoral hacer mal uso del poder, buscar siempre el interés individual por encima de lo que sea. Y esto se aplica tanto al Estado como a la iglesia y al individuo, a cada persona como tal. Creo que el Señor quiere que se ejerza la justicia, ¿sí? Y Santiago nos los deja ver muy bien en esta carta, no solo desde el campo político, como les venía diciendo, porque muchas veces dejamos la responsabilidad a expensas o en manos de otros, sino en todas las áreas de nuestra vida. Y esto puede comenzar desde la forma como se administra algo tan sencillo, por así decirlo, y es cómo se administra el poder desde nuestra casa, ¿sí? Donde cada quien tiene un valor intrínseco, donde cada quien debe ser valorado y respetado como tal, ¿sí? Cuando estos valores son cultivados, creo que también desde el hogar, desde allí ya se está construyendo algo. Entonces, concluyo, mi querida iglesia, diciendo que hay que restablecer, ¿sí? Hay que restablecer las relaciones horizontales, hay que redefinir el concepto
que tenemos, ¿sí? Acerca de los demás, y hay que volver a humanizar, valga la redundancia, la humanidad, ¿sí? De los demás. Y a esto nos quiere llevar Santiago en esta carta. Espero que podamos de verdad reflexionar, ¿sí? Al leer a Santiago, sí, vemos una profundidad de la condición humana, de la necesidad de valorar la humanidad de las otras personas, de valorar. Entonces, creo que es muy profundo Santiago al traernos este contexto tan real y tan social. Vemos a veces que creemos que la Biblia es netamente espiritual, pero también hay un contexto social muy importante. Y es importante porque miren que aquí cómo se desvaloriza la condición completamente del ser humano, cuando hay unos que son oprimidos, cuando hay otros que cuando ejercen la autoridad y el poder deshumanizan completamente, sí, al otro. Entonces vemos la importancia de tener presente estos textos, de tener presente estas enseñanzas como la que nos trae Santiago hoy. Entonces, vuelvo y digo, restablecer completamente, restablecer las relaciones horizontales y dignificar completamente, sí, a la humanidad. Entonces, hasta aquí creo que llega mi enseñanza. Muchas gracias y bendiciones a todos.